El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Este viaje este año está bacano, ¿sí o no? Me dirán mis oyentes que la hemos pasado bueno. Venimos de un viaje bonito por Buenaventura, hemos hablado mucho sobre la costa pacífica y hoy nos vamos al sur del país. Tenemos invitados muy especiales. Hoy con nosotros la Universidad de Los Llanos en representación de la licenciatura en Educación Infantil, licenciatura que compartimos con la Universidad Pedagógica y la Universidad de Los Llanos, y bueno, nosotros felices de tener esta gente acá. Este programa de hoy se llama Formación de Educadores para las Infancias Rurales, Universidad de Los Llanos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, bueno, en el marco de la formación de educadores infantiles que tiene la Universidad de Los Llanos hay una pregunta muy importante, una pregunta de centro que tiene que ver con la diversidad, la memoria y el desplazamiento forzado. Asuntos que parece que no tuvieran mucho que ver con la infancia, pero que ahora se vuelven importantes en la formación de los educadores, en un ejercicio, además en un territorio como son los llanos orientales, que pues es uno de los escenarios que más habla también de la violencia en este país, de situaciones de las cuales los niños no son ajenos. Por eso la licenciatura en Educación Infantil se hace presente con estos temas a partir de sus prácticas pedagógicas y esta posibilidad de formar docentes para el abordaje de estos temas, con proyectos, con prácticas que hablan un poco sobre estos asuntos en la formación de los educadores infantiles. Hoy en nuestro programa vamos a tener maestros y estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil que nos van a contar un poco sobre esa experiencia del trabajo que ellos vienen realizando en distintos territorios, no solamente de los llanos orientales, sino también de otros departamentos que están cercanos a ustedes y en los cuales también, digamos, tienen influencia. Entonces, bueno, antes de empezar, enviarle un saludo pues a los aliados, a esos aliados que han permanecido en este vínculo con el convite. Un abracito por allá a la emisora campesina de Inzacauca, la Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima. Y bueno, siempre un saludo especial a la Universidad Sur Colombiana, a la que le llega ya la sintonía desde la emisora campesina de Inzacauca. Vamos a entrar en materia. Hoy nos acompaña entonces la profesora Marta Janet Ibáñez, que también es egresada de esta universidad, que también fue profesora de la licenciatura en Educación Infantil acá en la Pedagógica. Y tenerte aquí, Marta, es como tenerte en la casa. Ella es licenciada en Educación Infantil y doctoranda en Estudios Sociales de América Latina. Martica, bienvenida. Aquí es Martica, aquí eso ya Marta no es. Sí, Adrianita. Bienvenida a estos micrófonos, un gusto tenerte acá en la universidad. Gracias, Adri. Siempre siento que la Pedagógica es mi casa matriz. Aquí me formé, compartí, pero sobre todo tengo amigas. Eso es lo que se lleva a todas partes donde uno va. Ahora allá en la Universidad de Los Llanos también tratando de construir cada día unas formas de ser maestra, mujer, habitante de la universidad y de Los Llanos.
Bueno, Marta no viene sola, nos acompaña Jonathan Andrés Puentes, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil. Jonathan, bienvenido a la Universidad Pedagógica. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, estimada docente Marta Ibáñez, principalmente a la profe Adriana, que nos abre estos espacios totalmente enriquecedores donde podemos hablar de las diferentes problemáticas que tenemos en el país, en la región, que pues vulneran directamente a las infancias, que pues son realmente importantes. Pues me gustaría enviar un saludo a pues, mis compañeros del semillero TOD, Technology for Humane Studying Teachers. Un saludo y pues gracias por la invitación, profe Adriana. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar aquí. También está María Ángel Melo, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil. María Ángel, bienvenida a la Universidad Pedagógica. ¿Cómo te has sentido en este campus? Bueno, un saludo a todos. Es muy interesante esos espacios donde el protagonista es el infante, también ver la cultura, las dinámicas que se manejan en la pedagógica y contrastarlas para bien con las que se dan en la Unillanos es muy, muy interesante. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia con ustedes para hablar un poco, pues este es un espacio para hablar de la experiencia que ustedes traen de trabajo. Marta, ¿cuál es el contexto de la práctica que realizan estos estudiantes? ¿Cómo podría describirse? No sé si de pronto los chicos nos hacen esa descripción. ¿Cómo podrían describirle a nuestros oyentes un poco el escenario rural en los llanos? ¿Cómo es la ruralidad en los llanos orientales? ¿Cómo la describirían ustedes? Bueno, pues principalmente el programa destina unos contextos sociales, unos contextos culturales de acuerdo al núcleo que se propone para los semestres. Entonces nosotros hemos trabajado en comunidades, en barrios, en zonas vulnerables también y también en articulación con los CDIs y hogares infantiles. Y pues también se evidencia mucho infancias, con lo que tú mencionabas, víctimas del desplazamiento forzado, entre otras. Sí, aunado a lo que mencionaba la compañera María Ángel, también en cada núcleo problemático hablamos sobre diferentes métodos de investigación en el cual podemos reconocer cuál es como la principal problemática que azota a las infancias, que pues como ha mencionado María Ángel, han sido vulnerables poblaciones por el desplazamiento forzado, personas en diversidad funcional, cultural, etc. Entonces es también como ver cómo la universidad, inicialmente el programa, cómo nos invita a nosotros a realizar un ejercicio investigativo pues para trabajar las infancias y pues fortalecernos a nosotros los docentes en el rol como investigadores. Marta, contémosle un poquito a los oyentes, ya los chicos nos dan un marco un poco, digamos, de lo que tiene que ver con la estructura, digamos, formativa de la universidad, pero nos están escuchando en muchos lugares, en muchos territorios. ¿Cómo podríamos describir esa cultura o ese acervo cultural y también histórico de la cultura llanera? La cultura llanera es una cultura amplia. Los llanos es un territorio eminentemente rural. Quienes han venido a poblar las ciudades como Villavicencio, pues las ciudades que más habitantes tienen en este momento, pues Villavicencio, Granada, Puerto López, digamos que son ciudades donde han llegado especialmente población rural que ha sido desplazada no solamente por el conflicto armado, sino también por las grandes empresas que han llegado, que son especialmente allí las explotadoras de petróleo y los grandes cultivos como la palma, como cultivos masivos como el maracuyá, por ejemplo, el plátano. O sea, ya no se siembra en el conuco, que era la tradición de los campesinos llaneros. El conuco ha venido desapareciendo porque pues son grandes hatos de ganado, son grandes hectáreas cultivadas con una sola, digamos, sí, son grandes monocultivos que han desplazado al pequeño agricultor, y con ello pues se ha desplazado también una práctica que
digamos, que se trata de mantener más en la cultura que en la práctica real, que es todo el oficio del campesino ganadero, ¿no? O sea, el campesino que hacía las grandes faenas llevando el ganado de un lugar a otro, que se demoraba 8 días, 15 días, que había ciertos lugares donde especialmente las mujeres los esperaban y ahí era donde se hacían los grandes parrandos, porque el ganado se demoraba mucho tiempo en llevarse de un lugar a otro, especialmente cuando se venía para el centro del país. Pues esa práctica ya ha venido desapareciendo porque el ganado se viene en camiones. Entonces los campesinos han cambiado sus prácticas, pero también han cambiado sus formas de ser familia y han tenido que ir a los cascos urbanos. Hay muchas escuelas rurales que se están terminando porque el desplazamiento de las familias es muy grande y continuo. Entonces las profesoras pues han tenido que traer niños del casco urbano en rutas para no cerrar la escuela, ¿no? En muchas ciudades nosotros hicimos un proceso investigativo después de la pandemia y los municipios que más tienen escuelas rurales son los que están muy cerca a Villavicencio, que son Restrepo, Cumaral, Acacías, que tienen mucha más población y que allí están centradas especialmente las petroleras. Entonces son una serie de dinámicas que cambian no solo el oficio del campesino, sino la presencia de la escuela rural y el oficio del maestro rural. Pero además la construcción identitaria de los niños y niñas, ¿no? Digamos que ahí hay unas transformaciones, unos cambios en lo que es ese sujeto cultural campesino llanero, que hemos insistido mucho acá en identificar, ¿cierto? Como esas diferencias del campesinado colombiano, pues no puedes comparar un campesino de los llanos orientales con un campesino de Sucre o con un campesino de Boyacá, porque son lógicas identitarias distintas, ¿no? Y ahí como también esos cambios, esa ganadería también extensiva y todas estas, digamos, transformaciones también del agro colombiano, en este caso llanero, pues generan también otras infancias, ¿no? Ya hablaremos aquí con nuestros invitados un poco sobre cuáles son esas infancias que nosotros estamos encontrando en el llano en general y en el particular en los escenarios rurales donde ustedes desarrollan sus prácticas. Pero antes de continuar, Marta y sus estudiantes nos proponían música. Propusieron algo por allí de Calle 13. ¿Qué nos propones, Marta? ¿Qué trajeron? Pues sí, una de las canciones que propusimos es la de Calle 13. Su letra es muy linda, está inspirada en la cultura latinoamericana y como pueblo nos unimos, entonces me parece que es muy bonito tocarla en una universidad pedagógica donde apenas entrar se evidencia la cultura. Bueno, entonces vamos a escuchar de Calle 13 Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, escuchábamos Latinoamérica de Calle 13, eso ya había sonado por acá en El Convite, por supuesto que nos mueve las fibras, hasta nuestro Nobel sale por allí nombrado en esa canción. Y vamos a continuar en este diálogo y bueno, nos había quedado como una cosa en punta. Yo le vi caras a María Ángeles de que ella quiere como hablar del tema y es ese tema de los niños y niñas. ¿Cómo podrías tú contarle a los oyentes de qué infancias estamos hablando cuando hablamos de las infancias que hacen parte de nuestros llanos orientales? Bueno, la profesora Marta, ella hablaba de un proceso de modernización que ha sufrido el casco rural y eso tiene unas implicaciones en las concepciones
que tiene la familia sobre el infante, ¿no? Porque antes trabajábamos infancias que desde muy pequeños ya aprendían a hacer estos oficios de las fincas, aprendían la cultura ganadera, pero entonces nos enfrentamos a escenarios donde, si bien ya no se concibe al niño como un trabajador, como un pequeño trabajador, sí se nota que hay como un intento de las familias de renovar, de reconstruir esa concepción del infante que se tiene, no dejando a un lado la cultura llanera, porque en las instituciones se sigue celebrando muchísimo todas las festividades llaneras que hay y claro, se sigue sintiendo la cultura, pero sí es muy importante ver cómo, digamos, a los niños se les enseñaba para el trabajo rural. Y ahora las familias se están sensibilizando con las infancias, con el juego, con esas actividades que son propias de la niñez. Sí, de hecho, para complementar lo que decía María Ángel, hace poco en una reunión que tuvimos con amigos hablábamos sobre cómo la cultura llanera de por allá adentro se ha perdido al pasar de los años, ¿verdad? Decíamos como, no, antes nuestros abuelos conocían los rezos, no, que si le picó una culebra, no, tal rezo. No, que las plantas medicinales. Entonces decíamos, venga, ¿por qué nosotros nunca recolectamos esa información que nos daban nuestros abuelos, nuestros antepasados? Y ahorita, pues, lastimosamente, dependemos de lo que son las drogas. Pues en drogas hablando en pues como fármacos, ¿sí? Acetaminofén. Medicinales. Exacto. Medicinas. Sí, discúlpame. Entonces es ver cómo se ha dejado toda esta identidad y las infancias de ahora pues han dejado eso y pues es triste como ver, incluso pues hablando de mi experiencia, como ver que hemos dejado nuestra cultura de los antepasados, o sea, muchas de las infancias, porque pues he tenido compañeros que vienen de zonas rurales, comentan que se sienten como orgullosos y al mismo tiempo como avergonzados de eso, ¿no? Es que eso es, o sea, digamos, volviendo a los rezos, ¿no? Tal rezo, ¿no? Es que eso es chistoso, eso no sirve, eso tal cosa. Y claro, ya de una vez afectan a lo que es el autoconcepto que tiene el individuo, afectan lo que es la autoestima y claro, por esa presión social deciden abandonar lo que es su identidad. Entonces, me parece que nosotros como docentes en lo que es el campo de la educación rural deberíamos no destruir, deberíamos fortalecer esas herencias culturales que nos han dejado nuestros antepasados, ¿verdad? Muy, muy bonito lo que ustedes nos están poniendo acá y es una problemática que no solamente se vive en ese sector del país, sino pues casi que en general en Latinoamérica a propósito de la canción que nos traían ustedes y es que digamos que todo un proyecto desarrollista arrasa de alguna manera, sigue arrasando de alguna manera con la cultura, con las construcciones, digamos, identitarias de los grupos y por eso entonces como esta importancia o encontramos muy importante esto que ustedes nos traen hoy, que es el asunto de la diversidad en la formación de maestros de educación inicial. Marta, ¿cuál es como ese lugar de este concepto, de esta categoría de diversidad en la formación de los educadores en la propuesta de la Unillanos? En el 7º semestre estamos concentrados en una categoría central que es diversidad y una categoría que la acompaña que es escuela, preocupados por la homogenización, el proyecto colonizante que hemos tenido a lo largo del tiempo, que uno va a ciertos lugares y lo siente todavía prevalece las prácticas que tienden a borrar esta diversidad. Entonces nosotros somos conscientes de que pertenecemos a un territorio primero que es muy grande, que es la Orinoquía y muy variado. La Orinoquía compone 6 departamentos y esos departamentos tienen sus particularidades. Es
el desplazamiento permanente de las familias es a lo largo de la Orinoquía, y muy pocas veces en la escuela se habla de esas particularidades, no solamente, o si se habla en un ámbito como si la cultura respondiera únicamente a la música, al baile, y se vuelve un elemento exótico, pero no se reconoce como ese lugar identitario de cada uno de los sujetos, es decir, cómo se construyen a partir de lo que cotidianamente hablan, de lo que cotidianamente comen, de las formas como comparten, de los lugares en donde están, de la forma como se distribuyen en la familia, cómo hacen acuerdos comunitarios, que forma parte del núcleo y del territorio de donde vienen. Y generalmente la escuela lo que hace es que homogeniza, ¿sí? Todos los niños son iguales, todos los niños hablan de la misma manera, todos los niños leen lo mismo, pero a nosotros los maestros se nos olvida que esa identidad y esas diversidades pueden ser un ámbito de autoconocimiento como grupo, de fortalecimiento de las particularidades en las infancias, pero sobre todo puede ser un detonante para la construcción de sujetos en aceptación, en respeto por el otro, en sembrar verdaderos ciudadanos frente al reconocimiento del otro como legítimo otro. Han dicho muchas cosas muy, digamos, que ponen en un debate muy interesante este asunto. Ahora esto último que Marta nos propone, que tiene que ver con esa, puede decirse, desfolclorización, digamos, de la cultura, y que invita a pensar que en esa cultura transitan unos saberes, ¿no? Que ha sido también, pues, descolonizar el conocimiento, descolonizar el saber, también implica reconocer esos saberes que están allí, que tal vez allí podría estar la pista que podría alimentar o ayudar, ¿cierto?, a superar esta idea de vergüenza cultural de la cual nos hablaba Jonathan, ¿no? Que transitan los niños, pero que transita también, tú lo decías y eso es bien interesante, en los jóvenes que llegan a formarse a la Universidad de los Llanos y que van a ser maestros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar eso en un momento, pero antes de eso quiero darle un saludo al equipo de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez, que está aquí con nosotros en el máster, Yolanda Barrantes, que hace la producción de este y otros programas que quedan bellísimos, no me dejarán mentir, y Laura Chávez en la producción gráfica. Ese es el equipo que hace posible la Pedagógica Radio. Y antes de volver con nuestros invitados hoy, que nos están poniendo a pensar en los llanos orientales, tan lindo que es el llano, me dieron como ganas de carne. Una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Volvemos después de estos importantes mensajes institucionales y seguimos en este diálogo con ustedes donde se pone sobre la mesa cosas importantes. Ustedes hacen prácticas en escenarios rurales, pero además hay una cosa, uno escuchándolos acá, tal vez seguimos teniendo marcado como el escenario de que los rurales, eso como un espacio geográfico acá allá, y ustedes mezclan como, claro, cuando hablamos de lo rural estamos hablando también de los escenarios donde tenemos niños en lo urbano, ¿cierto? Que los entendemos como rurales en tanto vienen de alguna manera por asuntos como desplazamiento forzado y demás a llegar a nuestras aulas rurales. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo vinculan ustedes esos saberes o cómo lo están pensando? Esa vinculación de esos saberes que traen los niños, no solo los adultos, ¿no?, sino reconociendo seguramente al niño también como sujeto de saber, que traen los niños en esas apuestas pedagógicas que ustedes realizan en las aulas, en estas prácticas pedagógicas que tienen como la memoria y la diversidad marcadas en este trabajo. Bueno, pues principalmente
en la Universidad de los Llanos hay algo muy chévere y es una apuesta educativa e investigativa que propone el programa, que busca cumplir estos propósitos del educador infantil como investigador. Entonces, principalmente cuando uno llega a un aula y están presentes esa diversidad cultural y esa diversidad social de infancias rurales, se hace primero un proceso de caracterización en donde se busca entender cómo la maestra titular ha vinculado a estos niños y se ponen en práctica actividades que buscan traer esos saberes culturales, por ejemplo, los cultivos, sí, por ejemplo, toda esta cultura del llano, y se trae a trabajar con todo el salón. En este trayecto que hemos tenido acá en Bogotá, fuimos al Instituto Pedagógico de Educación Inicial, estuvimos hace unas cuantas horas allí y la coordinadora nos proponía que ellos tenían una infante que venía de un grupo cultural y cómo ellos vinculaban esas celebraciones que tenía la niña en el aula y cómo no lo celebraba como ella lo celebra, comentándolo, no. Ella traía esa celebración cultural que era de fin de año, la traía al salón y la volvía una experiencia pedagógica enriquecedora. Entonces uno lo que busca es no solamente que los infantes reconozcan esta diversidad cultural, esta diversidad étnica, sino que se apropien porque nosotros estamos compartiendo un territorio colombiano y la cultura nos pertenece a todos y todos en algún momento podemos participar de eso. Sí, de hecho, María Ángel tiene mucha razón en lo que está diciendo respecto a lo que es integrar los conocimientos que traen estas infancias de sus culturas, de sus diferentes contextos. Y eso refuerza la idea de que ellos tomen realmente identidad de ello, porque pues bien conocemos, la mayoría de los llaneros somos muy malos para vender nuestra región. Llegan, por ejemplo, personas de otras ciudades, no, ¿qué va a hacer en los llanos? No, el centro comercial, no, es que Caño Cristal es muy, muy lejos, no, es que, no, mejor vaya por el eje cafetero. Entonces, ¿dónde queda nosotros mismos, dónde queda esa identidad, verdad? No, venga, hasta tal cosa, esto, vamos a los festivales llaneros, al joropódromo, diferentes actividades, experiencias pedagógicas más bien, como una vez nos mencionaba una docente, la docente Sara, ella nos decía, no digan actividades, una actividad es como algo simple, más bien apropiate a decir una experiencia pedagógica, ¿sí? Donde ellos realmente queden con un aprendizaje significativo. Pero retomando a lo que mencionaba María Ángel, es cierto, o sea, el vincular estas infancias, ¿cierto? Entonces es ver nuestra posición como docente, nuestro rol docente, decir, venga, apropiémonos otra vez, retomemos, perdón, no apropiar, sino retomemos otra vez nuestra cultura con los niños para que ellos en su futuro, en su crecer, lo puedan transmitir con orgullo y no se sientan avergonzados de decir, no, venga, yo vengo de esta comunidad indígena, no, es que en mi pueblo hacían tal cosa. O sea, es importante fomentar en ellos lo que es esa identidad cultural, no excluyéndolos, más bien haciendo un acto inclusivo, no integrativo en el aula, porque cuando hablamos de lo que es la integración en el aula, es cuando simplemente el sujeto está allí, cuerpo presente, y dónde están los conocimientos de este sujeto, de la infancia. No, más bien tenemos que hacer un ejercicio inclusivo, donde se adapten las herramientas, donde se adapten los conocimientos, donde realmente este sujeto pueda participar, tenga, como decimos, voz y voto en un aula, ¿cierto? Y por otro lado, otro ejemplo que les quería compartir, esto también es un trabajo que se hace desde el semillero de filosofía e infancias, trabajado por el docente Said Abad de la Universidad de los Llanos. Recuerdo que en mi participación de este semillero, el profe buscaba que las infancias reflexionaran sobre la historia colombiana. Y la historia colombiana no involucra solamente la cultura, aterrizándola más en el meta, sino todas estas consecuencias que les han dejado a los niños la guerra del país, este conflicto armado. Entonces es muy interesante cómo se articula, por ejemplo, un tema tan fuerte como lo es el desplazamiento forzado, la violencia en Colombia, en unas experiencias pedagógicas aterrizadas a los niños y que los niños reflexionen y conozcan de la historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetir.
Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo un poco esta idea, Marta, de dónde nace, o bueno, ya ellos nos han dado como el marco de dónde nace, pero un poco cuál es la intencionalidad en términos de la formación de maestros o de abordar estos asuntos que tienen que ver con la memoria y el desplazamiento y cómo se trabaja eso con niños pequeños. Bueno, nosotros tenemos en este momento tenemos dos experiencias que son centrales. Una es un proyecto que venimos desarrollando con el profesor Said, ya María Ángel hablaba algo de eso. Se llama Salvando Patria, los niños y las niñas en el conflicto armado. Lo que hicimos con ese proyecto es que tomamos el capítulo 4 de la Comisión de la Verdad, No es un mal menor, y trabajamos las categorías, ya vamos en la tercera fase. En una primera fase se trabajó con los niños más pequeños, con las categorías de orfandad, violencia y desplazamiento. Lo que hicimos fue indagar un poco sobre qué piensan los niños de esas tres categorías, así presentadas así como uno cree que el niño no sabe, uno cree que el niño ignora o cree que el niño se va a asustar, pero cuando uno empieza a conversar, ellos tienen más información que incluso algunos adultos, porque los niños escuchan, porque ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchos niños habían sido desplazados o en condición de desplazamiento con sus familias, o muchos niños tenían por lo menos un familiar en esa condición. Y lo que hicimos fue en círculos de palabra que trabajamos, y eso luego lo performamos en obras de arte, primero donde cada niño dibujaba algunas de las impresiones que tenían sobre algunos de los relatos que recopilamos de la comisión. Pues claro, al principio hasta nosotros teníamos un poco de temor, sobre todo con los niños más pequeños, y la resistencia de las instituciones educativas. Las instituciones no quieren abordar el tema, tal vez es un poco de temor y también un poco de desconocimiento, porque la comisión tiene hasta una caja de herramientas. Es falta de indagar, explorar en la web, y ellos tienen todo un camino para que se pueda abordar sin que el niño se sienta afectado, pero de alguna manera es poner en el relato de los niños aquello que no es ajeno para ellos. O sea, ellos lo han escuchado desde muy pequeños y tienen su propia percepción y trasladan ese conflicto armado descrito en la comisión, lo trasladan a su vida cotidiana. Eso fue una cosa muy importante, por eso en la segunda fase trabajamos con los maestros, y en la tercera fase vamos a trabajar con toda la institución para mirar ese tránsito y esa interpretación de lo que significa el conflicto armado en una zona pues que ha sido golpeada muy de manera amplia y permanente por el conflicto armado. Y hay un proyecto de investigación que hicimos que es muy consentido de mi parte. Es un proyecto que quiero mucho, porque resulta que en el tiempo que yo llevo en la universidad, pues la universidad tampoco es que hable mucho del conflicto armado, tampoco es que lo abordemos pues de manera recurrente o preguntemos, pero yo sí he sido como, leímos por ejemplo con algunos de los estudiantes cuando estaba en el proceso, en un escenario de socialización, leímos el informe Basta Ya, que es un informe bastante duro. Después, y cuando se hace de manera recurrente en el aula, surgen algunas narraciones que no han pasado por el reconocimiento de nosotros los maestros. Es decir, muchos de los estudiantes que llegan allí también han sido víctimas del conflicto armado, o muchos de sus familiares lo han sido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el aula? El ejercicio de la narración hace que el sujeto se toque en su propia vida. Entonces empieza a decir: mi papá desapareció,
mi hermana no volvió, tuvimos que salir. Mi mamá me cuenta que yo tenía 3 años cuando una bala perdida me pasó muy cerca. O sea, empiezan a soltar poquito a poco narraciones y yo dije, pues el conflicto está con nosotros. O sea, no se ha hecho ningún proceso con los jóvenes que son de este siglo XXI. Entonces, algunos de los jóvenes que quisieron contarlo, yo hice un ejercicio de memoria. Construimos la memoria de 5 jóvenes y con el permiso de ellos fuimos a reconocer su territorio. Todos eran territorios rurales. Todos. Fuimos a San Martín, fuimos a Puerto Lleras, fuimos a... pues esencialmente así como esos dos que pudimos recorrerlos un poco, y con ellos recorrimos en la escuela donde habían estudiado, hablamos con la maestra, conocimos a algunos de sus compañeros, sus familias nos contaron cómo había sido el desplazamiento, pero sobre todo quisimos averiguar qué hacía el niño en condición de desplazamiento cuando era rural. Y el niño rural en condición de desplazamiento contribuye a la salida de la familia, ayuda a esconder el perro, ayuda a proteger al hermano menor, carga las ollas, ayuda a esconderse donde nadie escuche y le tapa la boca al niño para que no llore. O sea, una serie de narraciones donde ellos nos dicen cómo los niños son agentes participativos en esos hechos de violencia. Entonces, a propósito de eso, tú nos trajiste una canción. Sí. ¿Cuál es esa canción, Marta? Es una canción de Julieta Venegas y Pedro Guerra que se llama El Niño y que habla de esa condición de derechos no cubiertos, los niños en la calle de Copacabana, Brasil, en la calle de Bogotá, y muchos de ellos han sido niños rurales. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Estás en modo El Convite. A 30 pisos de altura, frente a la playa de Copacabana, la calle huele a humedad, a fruta, sexo, bronceador, cachaza. A 30 pisos de altura veo la vida que me mira y pasa, bebiendo agua de coco, frente a la playa de Copacabana. Cuando de las 10 no volverán a casa, se quedarán ahí. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, escuchábamos a Julieta Venegas y Pedro Guerra con esta canción que muy a propósito nos trae la profesora Marta el día de hoy, escuchando un poco esta narrativa tan fuerte que nos causa siempre mucho trabajo de pensar cómo trabajar estos temas con los niños. Y tú cerrabas hablando un poco del asunto de la vulneración de los derechos, ¿no? Digamos, de cómo los niños son también pues víctimas de alguna forma, no solamente de la acción como tal, sino de todo lo que esa acción trae consigo, ¿no? En la vida de esos niños, y que tiene que ver con sus derechos, con sus condiciones como sujetos y demás. Que son niños que pasan de un escenario rural que es complejo a un escenario de ciudad que lo es aún más. Detrás de los micrófonos hablábamos con Jonathan un poco, él me hacía caer en cuenta de la importancia del trabajo de trabajar en estos territorios, el tema de las TIC con los niños y niñas, y ellos tienen un semillero. Quiero, Jonathan, que me cuentes cómo se llama tu semillero y un poco este tema de las tecnologías, cómo se lo piensan en el trabajo con los niños y las niñas. Bueno, profe Adriana, de hecho el semillero se llama TOT, como mencioné, Technology for Humane Studying Teachers, que en el español sería como tecnologías para docentes humanos. Si no dejamos de lado esa parte de nada, sí, las tecnologías, sino no, el cómo las tecnologías pueden ser una herramienta para el docente en el contexto del aula, ¿verdad?
allí el docente Carlos Hoyos, el cual lo aprecio mucho, él es quien dirige este semillero y nos hemos planteado el uso de las TICs, digamos, como yo le mencionaba a la profe Adriana mientras hablábamos antes de la sesión, en el educar al docente a utilizar las TICs, ¿sí? Llega el estudiante de la zona rural, llega el estudiante de, como mencioné, allá dentro de los llanos, y que tiene de conocimientos de la tecnología para afrontarse a lo que es la ciudad, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que es nula, es muy básica. Entonces nosotros desde el semillero decimos, venga, no, o sea, la idea de la tecnología no es esclavizar al niño a un computador, a un celular, porque, o sea, eso no está bien para el desarrollo físico, motor, etcétera, etcétera, de ellos. Entonces lo planteamos más en lo que es la idea del docente. Entonces es capacitarlos a ellos en cómo pueden utilizar las tecnologías en sus aulas, ¿sí? El cómo pueden acercar un poco a lo que es la población rural a la ciudad, ¿sí? Bien, como mencioné, es importante que ellos aún mantengan su identidad, de que mantengan su cultura, sus creencias, pero no debemos desconocer ni podemos tapar el sol con un dedo de, venga, es que la tecnología ya es necesaria. El que el docente sepa utilizar un computador, el que sepa utilizar las web, herramientas de Microsoft y otras. Entonces, es también como abrir esa ventana que el ciudadano de la ruralidad pueda vincularse a lo que pues las problemáticas de hoy en día, que es el mal uso de las TICs. De hecho, actualmente hay una situación referente a lo que son las IA, la inteligencia artificial. Los docentes han y hemos satanizado mucho lo que es el uso de las inteligencias artificiales. No vemos más allá de lo que puede ser el potencial de ella, el cómo. O sea, claro, tenemos el DUA, el PIAR, hablando de lo que es la inclusión en las aulas, pero también cómo a través de ella el docente que, digamos, no tiene conocimiento de algún tipo de diversidad, diga como, venga, yo cómo me puedo apoyar para adaptar mis estrategias, cómo puedo adaptar el currículo para las necesidades que tiene cada una de las infancias. Muy interesante todo lo que hacen y todo lo que nos ponen sobre la mesa, porque es ver un asunto en el que se vincula, es como una red, ¿no?, de cosas. Entonces está el tema de la historia, el tema de la memoria, el tema de ser niño en el marco del conflicto y de cómo eso se trabaja desde las aulas, pero también cómo se vincula la tecnología en esto y cómo allí también hay unas... yo recordaba una estudiante de maestría que me narraba su historia de niña rural llegando a la ciudad, de cómo ella se sentía mal porque no sabía eso, manejar un computador, los compañeros ya sabían, ella no, y entonces como ahí se ven también reflejadas como todas estas desigualdades sociales que tal vez muchas veces los discursos culturales también nos volvemos un poco, como un poco radicales, ¿cierto? En que entonces la cultura y entonces el niño no tiene por qué entrar al discurso de la tecnología y tal, y creo que hoy ustedes nos ponen un poco a pensar en cómo hacer esos matrimonios, ¿no? Digamos, cómo poner en diálogo un asunto que tiene que ver con la recuperación de la historia, la memoria y también las tecnologías. Bueno, nosotros estamos más pegados a la radio, que es como por donde lo hemos hecho, pero creo que hoy nos dejas un tema sobre la mesa, nos queda en punta, quizás para que luego lo profundicemos más, que es pues claro, todo este boom de la inteligencia artificial y demás, y cómo eso también puede estar a favor de la escuela si no lo apropiamos, ¿no? Marta, para cerrar, para irnos porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál sería como ese mensaje a los futuros maestros en relación a estos temas que parecen tan complejos de trabajar en el aula? Adri, me pones a mí así como... Bueno, yo creo que la necesidad de un maestro en el aula, primero es... absolutamente imprescindible, o sea, al maestro no lo reemplazará la inteligencia artificial, eso estoy plenamente convencida, pero no lo reemplaza si el maestro tiene una sensibilidad frente a quienes llegan al aula, cuáles son sus realidades, si el maestro vuelve a reír, vuelve a jugar, vuelve a divertirse con lo que hace. Las escuelas están bastante tristes
Uno va por las escuelas y los niños ya no gritan, ya no ríen, y los niños ya no quieren esa escuela. Entonces, la invitación a los jóvenes que se forman como maestros es que disfruten lo que hacen y sobre todo no se les olvide que una vez fueron niños y eso es vital para poder continuar en la tarea. De hecho, lo que la profe Marta dice es cierto y también es la invitación a nosotros en el rol docente, como menciona Miguel López Melero en uno de sus documentos de educación y diversidad en las escuelas, de que reconozcamos las peculiaridades que tiene cada uno de los estudiantes, de cuando llega el estudiante afro, el estudiante con sus rasgos indígenas, es eso lo que lo hace bello, lo que lo hace diferente. Entonces es, como mencioné, incluirlo, ¿sí? Y pues me parece importante citar a este autor. No, pues importantísimo ese cierre que usted da, porque eso es justamente lo que nos hace bellos a cada uno, a nosotros, a ustedes en esta diversidad. La Universidad de los Llanos, un agradecimiento grandísimo por haber estado hoy en estos micrófonos del Convite. A nuestros oyentes, no olvidar seguirnos en nuestra página del Facebook, programa radial El Convite, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, donde podrán revivir este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.